¿Por qué un pastor, digamos que es un pastor? Porque el pastor es el que le enseña, yo fui pastor cristiano por varios años. Un pastor es el que le enseña a su feligreses, a sus creyentes, lo que ellos explican, ¿no? Entonces el pastor cristiano dice, por algo, por un versículo o por una cita bíblica como aquella, de que van camino a la sinagoga a reunirse y resulta que en el camino van recogiendo espigas. Eso es una normativa legal que está en la ley de Moisés. ¿Cuál es la normativa legal de la ley de Moisés? Está en Levítico 19, está en Deuteronomio. ¿Qué dice? Dice, cuando ciegues tu mies, o sea, cuando estés recogiendo de tu sembrado, de tu parcela, dice, no recojas los bordes, déjalos para los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que transitan por el camino y tienen hambre y van a comer. Entonces, cuando están transitando los discípulos de Yeshua, ellos recogen espigas, están con hambre, recogen espigas y están comiendo. La prohibición en la ley de Moisés, la prohibición de la Torá, respecto del día de reposo es que no se debe trabajar, o sea, no se debe hacer trabajo de jornalero, pero una persona sí podría recoger para comer. ¿Por qué? Porque ¿qué es la ley primaria en relación al alimento? Está en el capítulo número 1 y número 2 del libro de Génesis. Y estas hierbas y plantas he dejado para que ustedes se alimenten. Esa es una normativa primaria. O sea, por encima de todo está la vida, la conservación de la vida a través del alimento, a través de alimentarse. Eso explicaría lo que pasó con David cuando comió de los panes. Correcto. Esa es una ley que es superior a todas, porque es ley primaria, dada por el Eterno. Es el ejemplo que pone el Mesías, o sea, ese es el punto que Ese les es el hace. punto. O sea, no hay limitación a concederle vida a una persona a través de alimentarse, ¿ya? Porque es una ley primaria, fundamental. Está por sobre todas las leyes. Eso aplica, por ejemplo, el sacerdote cuando le da los panes a David. Y eso aplica Yeshua cuando le está diciendo a ellos qué están haciendo. Están comiendo, no están trabajando, porque la prohibición es hacer trabajo de jornalero. No, simplemente están recogiendo para vivir, que es una ley superior, incluso al día del Shabbat. Es una ley para conservar la vida. Necesitan alimentarse. Y eso no viola el Shabbat. ¿Por qué? Entonces significa que los rabinos tampoco tienen que hacer el ejercicio de meterse el alimento porque sería un trabajo. Si es lo mismo arrancarlo de la planta o tomarlo del plato para llevarlo a la mesa, porque hay una acción, alimentarse. Te interrumpo ahí, o sea, lo que nos estás diciendo es que si ocurre un accidente en el día de Shabbat y yo tengo conocimientos de médico y trabajo para salvarle la vida, hago un esfuerzo y todo el requerimiento de mi trabajo como médico en ese día es válido. Es válido porque la ley primaria es conservar la vida. ¿Dónde lo dice? Lo dice en el capítulo número 8 y capítulo número 9 de Génesis. Dice que si alguien arrebata una vida, yo tomaré cuenta de aquel que arrebata la vida. Entonces, si un médico en el día de Shabbat deja perder una vida, el Eterno le va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque él no lo hirió, no lo mató, no lo enfermó, pero sí fue, eh, Omisión. digamos, claro, está inmerso en que se perdió una vida porque la pudo haber salvado. ¿Sí? De una Es ley responsable, primaria. es responsable. Exacto, o sea, así es como hay que analizar realmente la ley de Moisés. El problema es que un pastor cristiano no tiene la idea, ni siquiera ideas y lo más elemental no lo sabe. No lo sabe. Entonces, para volver al día de reposo, ¿por qué anulan el día de reposo? Viene Jesús y le dice, eso que están haciendo es lícito, eso es lo que le está explicando. Es lícito que coman. No le está diciendo, yo estoy en contra del día de reposo. No, porque él guardaba el día de reposo. Lo que él está explicando cuando él dice, yo soy el Señor del día de reposo, ¿sí? ¿Sabe lo que significa ser el Señor? ¿Sí? El Adón. ¿Qué está diciendo? Yo soy el que sé cómo interpretar el día de reposo. Yo sé cómo tengo que enseñarles a guardar el día de reposo. Yo soy el ejemplo de cómo se guarda el día de reposo. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, el conflicto que estamos viendo no es contra el día de reposo o la prohibición de no hacer trabajos en el día de reposo de acuerdo a la Torah, sino con las normas rabínicas, porque ellos no estaban quebrantando ningún mandamiento. Eso es exacto. Lo que no sabe el pastor, que la discusión de Yeshua con los fariseos
no es para anular la ley de Moisés, es para resaltar la ley de Moisés y anular la alteración que ellos hicieron de la ley de Moisés, que anula los mandamientos primarios de la ley de Moisés. ¿Ya? Eso es materia legal. Es lo que les está enseñando, es la correcta interpretación de la normativa legal, original, primaria de la Constitución, porque a través de reglamentos orgánicos de funcionamiento del orden jurídico humano que ellos tenían a través del Sanedrín, habían adulterado los elementos primarios. ¿Y dónde hay la explicación de eso? De que ellos anularon mandamientos primarios. Ustedes vayan a Mateo capítulo número 15. Los 3 primeros versículos le dicen a Yeshua, tus discípulos están comiendo. No les dice con las manos sucias, porque eso es interpolaciones, malas traducciones, porque no le está diciendo están comiendo con las manos sucias porque no se iban a sentar a la mesa con las manos sucias. Eso es elemental. Eso es elemental. Lo que pasa es que ellos no hicieron una normativa jurídica legal de cómo lavarse las manos, porque había un reglamento orgánico, rabínico, de cómo se lleva a cabo el lavamiento de manos. Ok. Había que hacerlo a través de una mano, tiene que ser primero una mano, luego la otra, luego hasta el codo y mediante una oración para que se considere kosher, para que se considere pura y para que se considere legal. Pero es un procedimiento que no está avalado por Es la un ley procedimiento que no consta en la Constitución del pueblo, es en la ley de Moisés. No es una normativa legal, sino es una normativa orgánica. O sea, es una ley inferior, una ley orgánica creada por ellos como normativa de vida o de usos y costumbres del pueblo, pero eso le explica al Mesías que no incurre en un delito que pueda ser sancionado por los magistrados. Ellos querían sancionar este detalle como un delito, pero no había delito. ¿Por qué? Porque eso era una ley orgánica de funcionamiento rabínico. Pero si alguien violaba esto, no estaba inmerso en ser procesado, porque esa ley no existía en la Constitución. Eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo, eso no está en la Constitución, en la ley de Moisés. Eso es una ordenanza de ustedes, es una ley orgánica para el funcionamiento de ustedes, para los que crean en esas leyes que ustedes han puesto. Pero no puede ser imposición porque no está en la Constitución. ¿Ya? En la realidad, lo que vemos al Mesías es discutiendo con estos fariseos, no es porque él estuviera quebrantando la ley de Moisés y por eso se enojan con él, sino es que está quebrantando estas leyes de los rabinos, que no van acorde a la ley. Mire, ¿no? ¿qué es lo que piensa un lector de la Biblia, los pastores o los creyentes? ¿Qué es lo que piensa? Piensa que hay una discusión religiosa, que el Mesías está llevando a cabo una discusión religiosa con los magistrados del pueblo de Israel. Y no es una discusión religiosa, es una discusión legal. Él está haciendo en ese momento, el Mesías en ese momento, ¿qué está haciendo? Está haciendo un jurisconsulto. Está él siendo un constitucionalista de la ley de Moisés. Entonces está explicando, como nosotros podemos ver en la televisión, que pueden entrevistar a un constitucionalista, cuando aquí en este país se viola una normativa legal. ¿Cuántas normas legales constitucionales han estado en los últimos años violando? Entonces llaman a un constitucionalista y el periodista le dice, pero a ver, han hecho esto. ¿Qué dice la Constitución? Usted que es constitucionalista. Sí, violaron esa normativa legal. Eso es lo que estaba haciendo Yeshua, exactamente lo mismo. Está diciendo, ustedes están violando la Constitución de Israel, la ley de Moisés, porque ustedes están utilizando normativas que son puestas por ustedes como ley orgánica de funcionamiento de su sistema, de sus reuniones, por ejemplo, mire, el club o la asociación, el colegio de abogados, el colegio de médicos, en este caso Manuel, que es químico, el colegio de químicos, tiene leyes y reglamentos orgánicos, cómo ellos funcionan. Manuel, si es miembro de esa organización, tiene que respetar la normativa legal de esa institución, ¿no es cierto? Pero eso no tiene nada que ver con la constitución del Estado, no tiene nada que ver. Si Manuel transgrede una norma orgánica, tiene que ser sancionado, digamos, administrativamente, pero no pueden irlo a denunciar como que ha violado una norma legal que lo implique o que lo someta como un reo de la justicia
porque eso no tiene injerencia. ¿Sí me comprenden con esto? Perfecto. Ya, Perfecto. entonces eso estaba haciendo Yeshua, le estaba aclarando. Ustedes tienen normativas rabínicas que no son implícitas en la ley de Moisés, por lo tanto ellos no están violando normas jurídicas. Ustedes sí les dice. Por eso es importante esto del capítulo número 15 de Mateo, es importante para aclarar esto. Le dice, ustedes están violando la ley de Moisés, están violando la constitución, ¿sí? Porque ustedes han puesto en primer lugar las normas que ustedes han creado antes que la constitución, que la ley de Moisés, antes que la ley de Dios, antes que la ley de Elohim, antes que la ley de Yahweh. Ya ahí está el detalle. Cuando se desconoce cuál era la discusión del Mesías, él no está anulando ningún solo acápite de lo escrito en la ley de Moisés. De hecho, él lo dice, Mateo 5, capítulo número 17, yo no vine a destruir, yo no vine a derribar, porque está la palabra catalú y prarrúo, ¿sí? En ese diálogo del capítulo 5, 17. Yo no vine a destruir, yo vine a que sea completa, ¿sí? No estaba completa, ¿por qué? Porque no la estaban interpretando correctamente. Por eso él dice, yo soy el Señor del día de reposo, yo soy el que sé cómo se cumple el día de reposo. ¿Y cómo se cumple el día de reposo? Con misericordia. Si una persona está enferma, hay que acudir a ella, y él sanaba en día de reposo. Si se le perdió, si a ustedes se le pierde, le dice, un animalito en el día de reposo, no van y lo sacan. Claro que lo sacan, ¿cierto? Lo sacan. Mire, Mateo capítulo número 23, ¿qué dice? Los escribas y los fariseos se sientan con la autoridad de Moisés a enseñar. Si ellos le dicen que hagan lo que Moisés dijo, hágalo. Pero no haga lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos le ponen carga, pero ellos no la cumplen. Por eso le dice, si se le cae un animalito, ustedes van y lo sacan, ¿no es cierto? Pero a los demás, ¿qué le dicen? No lo puedes hacer, porque te expones a la muerte. Te voy a juzgar, ¿no es cierto? Pero ellos no respetan las normas. Eso es lo que dice Yeshua. Ellos le ponen carga, pero no la cumplen. Solo es para el pueblo. ¿Para quiénes? Para los de a pie. Porque como ellos eran la élite, para ellos no había sanción. Cuando le traen a la adúltera, aunque eso es interpolado, ¿no? Pero como está ahí reflejado, en materia legal, le traen a la adúltera, pero no le traen al que adulteró con ella, que dice la ley, Deuteronomio 24 y Deuteronomio Levítico 18 y 19, que dice que el que adultera tiene que morir ambos. El adúltero y la adúltera. Ambos, pero aquí le trajeron a la mujer. Entonces era una violación, ¿a qué? A la normativa jurídica. Entonces él dice, no se puede establecer un juicio ahí. Pero si ustedes creen que no están violando, mátenla. Ellos sabían que estaban violando porque así no era el juicio. Por eso se fueron. Porque él iba a estar ahí como testigo de que hubo una violación de la normativa jurídica. Claro, se fueron. Se traduce como el que esté libre de pecado, pero es el que no, el que cree que no está violando la ley. Si ustedes creen que no están violando la normativa, mátenla. Pero ya saben que yo estoy aquí de testigo de que la mataron.